El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Melejolán, gracias bendito Padre Santo por la oportunidad de tenernos aquí a todos nosotros reunidos como pueblo tuyo, Padre bueno. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por el Shabbat, gracias Padre Santo por tu Hijo, nuestro Adón Yeshua, por lo que hizo y continúa haciendo por nosotros. Gracias Señor por la guía de tu Santo Espíritu. Bendícenos por favor a todos conjuntamente. Bendice a nuestros pastores, Señor, fortalécelos grandemente, fortalécelos. Y gracias, Señor, por los méritos de nuestro Mashiach. Gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, que me alisto de a poquitos. La parashá de hoy es la número 16, Beshalach, cuando envió. Y como lo vimos en las lecturas, inicia en el capítulo 13 de Éxodo, exactamente en el versículo 17, y termina esta porción en el capítulo 17, versículo 16. No es muy larga, pero bien nutritiva. Bueno, y aquí continuamos viendo los diferentes acontecimientos que vivió el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Yo reitero ese vivió porque para muchas personas realmente esto es una alegoría y no lo es. Esto está escrito en la palabra. Esto sucedió realmente. Entonces aquí continuamos viendo algunos hechos acontecidos que vivió el pueblo, que vivieron después de la salida de Egipto. El Señor, versículo 17, el Señor guía al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo para eludir el paso por la tierra de los filisteos, a fin de evitar que el pueblo tenga alguna contienda. La palabra aquí en algún punto nos dice que el pueblo de Israel sale de Egipto armado. Según la versión bíblica que estemos leyendo. La Reina Valera dice armado, en otras versiones dice organizado, en otras versiones dice en orden de batalla. Lo cierto es que sabemos que el pueblo durante su recorrido por el desierto tuvo grandes y fuertes confrontaciones, guerra con otros pueblos. O sea, estuvo preparado para ello, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos que el Señor en su infinita sabiduría, pues sabe que este no es el momento propicio para que el pueblo entre en una contienda, ya que al vivirla puede llegar a arrepentirse de continuar su camino y regresar a Egipto. También vemos que Moshe cumple con lo señalado por José cuando murió, quien indicó que el pueblo cuando saliera de Egipto debía también sacar sus huesos de allí. Y esto es algo muy curioso, ¿sí? Esto es algo muy curioso. ¿Cómo se acordaron? Pudo ser posible que a causa de la Torá oral, transmitida de generación en generación, el caso es que el Señor se los trajo a la memoria. Sacaron los restos de José de allí de Egipto con ellos. Sí, porque después de 400 años y nosotros nos acordamos que hicimos ayer, entonces es complicado. Bueno, capítulo 14. El Eterno le dice a Moshe que acampen junto al mar, ya que el faraón pensaría que los ha encerrado e iría
en su persecución, ¿sí? Pero el Señor se glorificaría también de esta situación. El faraón y su ejército persiguen al pueblo de Israel, quienes sienten temor de sentirse o al sentirse atrapados entre el ejército y el mar, efectivamente. Moshe les dice que no teman, ya que el Eterno peleará por ellos. Miren, cada vez que leamos estos pasajes, o pasajes como estas historias, cada vez que o las escuchemos, debemos debemos trasladar nuestro pensamiento como si lo estuviésemos viviendo. Si no, no tiene sentido. Somos nosotros los que estamos allá, encerrados entre el mar y el ejército. Debemos trasladar nuestro pensamiento allá. De esa manera vamos a comprender más la magnitud de esto. Si no, no va a ser posible. Vamos a continuar leyendo por leer. Si leyendo una bonita historia. No, esto es nuestro. Porque actualmente, ¿cuántas veces en serio nos hemos visto o sentido encerrados entre el mar y la adversidad? Otra pared a la derecha. Son muros de agua, inmensos. Y se crea un camino por el cual el pueblo podía cruzar. Un camino. Y eso no era un caminito, era un camino grande. Eran muchos. Durante la noche, mire, la columna de nube que iba delante del pueblo de Israel se situó a espaldas. Mire la protección del Eterno, convirtiéndose en nube y tinieblas para el ejército egipcio, a fin de mantener una distancia entre ellos. Durante la noche el pueblo de Israel atravesó el mar en seco. Esto fue durante la noche. Si alguien ha estado a la orilla del mar y de noche, se van a dar cuenta o pueden recordar o tener en su memoria el ruido que hace el agua y no se ve. Imagínense en eso, en medio de un camino de muros de agua, atravesando este pueblo. Los egipcios entran tras ellos, pero a la vigilia de la mañana, dice la palabra, es decir, antes del amanecer, el Eterno los trastorna, quitando las ruedas de sus carros, rompe sus carros. Y ahí es cuando los egipcios deciden huir, ya que reconocen que es el Eterno quien pelea contra ellos. Lo dice la palabra, lo reconocen. Es el Eterno quien pelea contra ellos. Aquel Dios que también envió y quitó plagas. Al amanecer, cuando el pueblo de Israel termina de cruzar el mar, nuestro Padre Celestial ordena a Moshe extender nuevamente su mano y las paredes de agua, estas paredes se cerraron con toda su fuerza sobre el ejército egipcio, ahogándolo. El capítulo 15 de este libro Éxodo inicia describiendo el canto de Moshe y el pueblo. En algunos sitios es llamado el canto del mar, por medio del cual celebran lo que el Eterno ha hecho por ellos. Entonan un himno de alegría en reconocimiento del poder y la soberanía de Adonai, en reconocimiento de ese poder. María también es nombrada aquí. Miriam, la hermana de Aarón, junto con todas las mujeres, también se unen, participan en esto, exaltando al Eterno por medio de la alabanza, por todos los favores recibidos y de cómo el Señor acabó con el ejército egipcio en el mar. En el 15:22 vemos que
el pueblo continúa su recorrido partiendo desde el Mar Rojo, ¿sí?, hacia el desierto de Shur. Estoy resumiendo a grosso modo, pero estoy pegadito al texto. ¿Sí?, el cual duraron 3 días atravesando sin encontrar agua. Y llegan a un lugar que tiene agua, pero no pueden beber de ella porque era amarga. Imagínense eso, la sorpresa. Por lo cual le ponen el nombre de Mara a ese lugar, que es amargo. Moshe clama al Eterno y el Señor le enseña, un árbol, dice la palabra, que al echarlo en las aguas las endulza. Todo esto son milagros tras milagros tras milagros. Pudiendo el pueblo beber de ellas. Allí también el Señor les da o le da al pueblo estatutos y ordenanzas. Posteriormente el pueblo llegó a Elín, un lugar donde había 12 fuentes de agua, les dice la palabra, y 70 palmeras, donde el pueblo se establece temporalmente. Capítulo 16. El pueblo marcha de Elín al desierto de Sin. Y se partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que es entre Elín y el Sinaí. Allí el pueblo, recordando el alimento de Egipto, murmura, se queja, murmura nuevamente contra Moshe y Aarón. Por lo cual el Eterno le dice a Moshe que haría llover pan del cielo. Y al caer la tarde, el pueblo comería carne y a la mañana serían saciados de pan. Así que, llegada la tarde, muchas codornices cubrieron el campamento, muchas, proporcionando carne al pueblo. Y cuando cesó el rocío de la mañana, dice la palabra, encuentran el maná, un sustento milagroso. Solo cayó allí, nunca más se volvió a ver. Un sustento milagroso que caía del cielo, el cual describen por su forma, ellos lo describen como semilla de culantro, y eso en referencia a su forma. Y su sabor lo describen como hojuelas con miel, hojuelas con miel. Se les ordenó recoger una medida del maná, un gomer, que se llama un gomer, por cabeza. Y al 6.º día deben recoger el doble, pues el 7.º día sería día de reposo y en esto también sería probada la confianza, la fe del pueblo en el Eterno, así como la importancia de cumplir sus preceptos, su palabra. Porque se presentó caso que cuando recogían de más el día no indicado, se echaba a perder, pero no ocurría así el 6.º día. Guardaban la provisión para el 7.º. Y aquí también ocurre algo muy bueno, se establece la importancia de recordar, de transmitir todo esto, instruyendo a las siguientes generaciones cómo el Eterno proveía y cuidaba de su pueblo en el desierto. Por lo cual se ordena guardar en una vasija una porción del maná para que lo pudiesen ver los descendientes del pueblo, o sea, la siguiente generación. El capítulo 17, este capítulo 17 va desde el 1 hasta el 16. Tengamos la Biblia abierta en este último capítulo. El pueblo continúa su recorrido partiendo desde el desierto de Sin y llegaron a Refidín. Allí también enfrentan la falta de agua y nuevamente se quejan contra Moshe, discutiendo por qué los llevó al desierto a morir de sed. Discutían por eso. Moshe clama al Eterno y el Eterno le responde diciéndole
que lleve a algunos ancianos de Israel y tome su vara y golpee la peña de Oreb, de la cual brotará agua para que el pueblo pueda beber. Esto ocurre de esa manera. Moshe llama a aquel lugar Masá y Meriba. Tiene dos nombres, Masá y Meriba, que significa, viene a ser contención o rencilla, en referencia a esta disputa del pueblo. Ya que en su queja, tentaron al Eterno preguntando si Él estaba entre ellos o no. En el versículo 8 vemos que Amalek ataca a Israel en Refidim, por lo cual allí donde se encontraban, Moshe ordena a Josué que reúna hombres y pelee contra ellos, contra Amalek. A la mañana Moshe subiría a la cima de una colina con la vara de Elohim en su mano. La palabra nos dice que durante la contienda, cuando Moshe levantaba sus brazos, sí, es decir, alzaba sus manos, Israel prevalecía en la batalla, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Así que Aarón y Hur, que subieron con Moshe a la colina, le sostienen los brazos y de esta manera Moshe puede mantener sus manos en alto. Se lo ayudan. Hasta caer la tarde, o sea, todo el tiempo de la batalla, asegurando así la victoria de Israel. Y Josué, dice el texto, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El Eterno le dice a Moshe que escriba todo lo ocurrido allí. Mire, debía datar esto. Esto debía quedar escrito en un libro. Mírenlo, aquí está. Y que le diga a Josué que raería del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y termina esta porción de la palabra en el versículo 16 de este capítulo 17 diciendo algo muy importante que dice: por cuanto Amalek levantó la mano contra el trono de Adonai, Adonai tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, ahí no acababa el asunto. En esta porción de la palabra, en la cual, como decía al principio, continuamos viendo las vivencias del pueblo de Israel, y de aquí podemos extraer muchas enseñanzas para nosotros. Muchas enseñanzas podemos extraer de aquí para nuestro diario vivir, podemos aplicar, como la importancia de obedecer sus mandamientos, la confianza, la fe que debemos tener siempre en el Eterno, la gratitud por sus constantes milagros y bondades. Miren, que lamentablemente algunas veces de forma inconsciente omitimos por la queja. Olvidamos por breves momentos esos milagros y bondades y arrancamos con la quejadera. La salida del pueblo de Israel de Egipto concretamente es la liberación de la esclavitud, ¿sí? Simbolizando también la liberación del pecado. Por lo cual para nosotros, en este contexto y a la luz de la Escritura, debemos estar agradecidos porque nuestro Adón Yeshua, como Cordero de Dios, a través de su obra redentora en el madero, nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Ahí vamos en uno con otro.
El cruce del Mar Rojo es interpretado en la palabra como un acto de fe, como un acto de fe, ¿sí? Hebreos 11:29 nos dice: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. ¿Cuántas veces el Eterno no puede llegar a abrir un camino y uno simplemente decir, no, me da miedo, por ahí no es? No es sencillo. Por eso se dice que ese cruce es interpretado como un acto de fe. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Sencillito. Durante la travesía por el desierto, el Eterno proveyó al pueblo de maná. Uno le escribe aquí la palabra, alimento del cielo, y la palabra presenta en Juan 6:35 a nuestro don Yeshua como el pan de vida, como el pan de vida. El maná es un alimento llegado del cielo que sostiene al pueblo físicamente, ¿sí? Y nuestro don Yeshua es el pan de vida que alimenta espiritualmente, que nos alimenta a todos los que acudimos a Él. Y finalmente, como lo vimos, esta porción de la palabra en el capítulo 17, desde el versículo 8 hasta el versículo 16, nos presenta el ataque de Amalek, que es la porción en la que nos vamos a centrar el día de hoy. El ataque de Amalek. Entonces, el pueblo de Israel en este momento se encuentra acampando en un lugar llamado Refidín. Ahí está el pueblo de Israel. Se encuentra ahí en ese momento. Para continuar su camino hacia el monte Sinaí y de allí hacia la tierra prometida. Eso lo sabemos. O sea, hacia la promesa del Eterno. Para allá van. Éxodo 17:8 nos dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Aquí no se describe la razón de este ataque. Este pasaje no describe la razón, ¿sí? Sin embargo, la Escritura nos aclara quién era este pueblo y de dónde viene su cuna. Números 13:29 describe a Amalek como una de las tribus nativas del Negev. Y según lo que leemos en la palabra, esta tribu nómada era una de tantas que recorría el desierto y una de sus ocupaciones era el saqueo. Vivían de eso. Y podemos empezar recorriendo la historia leyendo el capítulo entero, 36 de Génesis, de Bereshit. Inicia narrando unas generaciones, específicamente las generaciones de Esaú. Esaú había tomado para sí mujeres cananeas. Sí, no vamos a entrar mucho en el tema. Esaú había tomado para sí mujeres cananeas y entre ellas estaba una mujer de nombre Ada. Y con ella tuvo un hijo de nombre Elifaz. Posteriormente, Elifaz, hijo de Esaú, se unió con su concubina Timna y tuvieron un hijo y lo llamaron Amalek. Amalek. Por lo cual Amalek pertenece directamente a la generación de Esaú al ser su nieto. ¿Y esto qué tiene que ver? Sencillo. Mire, según lo escrito en Génesis 27:41, existió una clara rivalidad entre Esaú y Jacob. Y por esta rivalidad, Esaú promete acabar con la vida de su hermano Jacob. Jacob
a quien posteriormente el Eterno cambiaría su nombre por Israel. Jacob, al sentirse amenazado por su hermano, huye de su tierra, huye de su hermano, la palabra nos lo dice. Y después de allá lo acontecido con Labán y con sus esposas, y regresó después de 20 años con sus hijos. Y la palabra nos describe un encuentro entre estos dos hermanos, entre Esaú y Jacob, sin que existiera alguna confrontación entre ellos. Eso lo leemos en la palabra, ¿sí? Sin embargo, algún resentimiento por parte de Esaú influyó seriamente en su descendencia. También es claro la intención de Esaú. Eso lo tuvo que haber pregonado por todo lado. Y recordemos que Esaú eligió para él y su linaje, su familia, un camino muy diferente al de Jacob, Israel, completamente distinto. Los ataques de Amalek hacia el pueblo de Israel inician aquí en Refidín, ¿sí? Y a raíz de esta agresión, el Eterno indica el borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Este es el versículo 14, capítulo 17. El Eterno indica borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y el versículo 16 señala que por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Elohim, Elohim tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mire cómo nos lleva la palabra, no nos despistemos. Nos lleva paso a paso. O sea, uno cierra los ojos y realmente ya después no entendió. Miren, el trono, o sea, ¿qué ataca Amalek? Se levantó contra el trono de Elohim. El trono es el gobierno, es la justicia, la soberanía del Eterno. Así que Amalek no solamente presentó un ataque a un pueblo, sino que también se levantó contra la autoridad del Eterno, directamente. Miren, todos sabemos que el pueblo de Israel en su historia, en su recorrido por el desierto y en fin, más allá, siempre estuvo allá, bajo el abrigo y la protección del Eterno. Siempre gozó de eso el pueblo de Israel allí. Sin embargo, también la palabra nos describe, ¿sí?, que a causa de la desobediencia, a causa de separarse de los caminos del Eterno, el pueblo en varias ocasiones se expuso a sí mismo, o sea, se lo buscó, como quien dice, se expuso a sí mismo a muchas cosas. A causa de separarse de los caminos del Eterno, se expuso, o sea, quedó fuera de la cobertura, fuera de la protección del Eterno. Y entre esas cosas que se expuso, una de ellas fueron los diversos ataques de este enemigo, por estar por fuera. Miren, Números 14:45 narra que Amalek se unió con los cananeos y atacó al pueblo de Israel en Horma. Esto fue a causa de la desobediencia. En Jueces 3:13 podemos leer que se unió Amón, Moab y Amalek atacando e hiriendo a Israel. A veces uno lo lee así como suavecito, uno va a que le pegaron con un palito. No, mire, Jueces 6:4-5, mire, describe el odio, la crueldad de este pueblo. Mire, fue uno de los responsables de la destrucción del fruto de la tierra. Mire que aquí se habla de destrucción, no se habla de consumo. Me fui a comer las manzanas, no, las destruí. No las comió usted, no me las como yo, no las come nadie. Acabando con el suministro de alimento del pueblo de Israel, arrasando. Mire, allí se relata la enorme devastación que causaban, hasta el punto de ser comparados como una plaga, como la langosta. Y lo compara la parábola con una
plaga como la langosta. Miren, Jueces 6, 4, 5 dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, nada. Acababan con todo, ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Si los comparan, imagínense la cantidad. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Hablan de devastación. Miren, Amalek, al ser descendiente, nieto de Esaú, este pueblo, mire, sabía quién era Israel, por lo cual también debía tener conocimiento del Eterno, pero sin tener o sentir el más mínimo temor hacia él. Deuteronomio 25, del 17 al 18, miren, nos detalla, nos desmenuza más el ataque en Refidín, nos desmenuza más este ataque. Miren, dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia. Todo esto tiene una connotación espiritual muy grande. Mire, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Elohim. Si no tuvo temor de él, tenía conocimiento, pero le importaba un comino. La palabra expresa claramente que Amalek, aprovechando ese cansancio, esa fatiga, lo que hoy en día podemos espiritualmente, ¿sabe qué llamar? Como cargas. Estoy cargado, estoy, mejor dicho, ahí es el cuidado. Entonces lo ataca por la retaguardia sin sentir ningún temor del Eterno. Aquí no solamente se está aprovechando de un pueblo fatigado, sino que este ataque desafía directamente el poder del Eterno y el propósito de bendición que el Eterno tenía para con su pueblo. Hasta aquí llegaron. Aquí interrumpo ese propósito. Esa es. Este cruel ataque y sin piedad alguna por aquellos cansados y fatigados representa no solamente una amenaza física, sino también una amenaza espiritual para el pueblo. Es una amenaza espiritual, aparte de la física. Las escrituras aquí nos mencionan, aquí en Éxodo, donde estamos leyendo, 17, 8 al 16, no vamos más allá. Mencionan a 4 personas durante la contienda: Moshe, Josué, Aarón y Hur. O sea, destacan esas 4 personas. Moshe como líder, vamos verso a verso, Moshe como líder sube a la cima de una colina con la vara del Eterno en su mano. Ese es versículo 9. Y estando allí debía mantener sus brazos levantados para que Israel prevaleciera en la batalla. Ese es versículo 11. El tener los brazos levantados pues era agotador para Moshe. Pues tengámoslos parados ahí a ver si aguantamos siquiera 10 minutos. No, era agotador. Pero ahí estaban Aarón y Hur, quienes sostuvieron sus brazos hasta que se puso el sol. Ese es el versículo 12. Y el 13 dice, o sea, es mientras, o nos describe que mientras que Josué, pues en su liderazgo militar, enfrentaba al enemigo. Miren, la vara de Elohim viene a representar aquí la autoridad, la soberanía del Eterno. El sostener los brazos de Moshe es ese apoyo físico y espiritual que muchas veces requiere un líder, porque también se cansa. Así como la unidad que todos como pueblo, como comunidad del Eterno, debía mantener para prevalecer. Si hubiese existido ahí desunión, olvídese, ahí no hay nada que hacer.
esa unidad, ese apoyo. Los brazos levantados reflejan la oración, el clamor, siendo una indicación de que no solamente se trataba de una confrontación física, sino de una confrontación espiritual. Ahí eran las dos cosas. Así que mientras Josué peleaba la batalla allá, abajo de la colina, en el campo físico, pues Moshe, Aarón y Hur lo hacían en lo alto de la colina, en el campo espiritual. Es lo bonito que es cuando uno desmenuza la palabra, eso es hermoso. Nuestro Padre Celestial indica al pueblo el borrar, raer, borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ese ataque llevaba la intención de interrumpir el avance del pueblo para que no alcanzara la promesa del Eterno. Por eso ordena borrar la memoria de Amalek, lo cual hoy día representaría para nosotros borrar todo aquello contrario que intente interrumpir el avance, el crecimiento de nuestra vida espiritual. Es eso. Resistir todo aquello que intente desviar nuestro camino del propósito que tiene el Eterno, que intente quitarnos la bendición que tiene el Eterno para cada uno de nosotros. Eso hay que frenarlo. Miren, tengamos presente que este ataque ocurrió o se presentó posterior a una queja. Bueno, fueron dos, pero lo siguió la queja. En la última queja, aquí la leímos, mire, el pueblo cuestionó la presencia del Eterno entre ellos, así como también cuestionó su dirección. Sí, porque se estaba señalando a Aarón y Hur, que son los dirigentes nombrados, a Moshe y Aarón, que son los dirigentes nombrados por el Eterno. A ver, aquí, ¿para dónde nos trajo? Nos trajo aquí a morirnos de sed. Usted no se sabe ni el camino. Están cuestionando también la dirección del Eterno. ¿Ah? Así que este enemigo va a tratar o trata de impedir que el creyente disfrute la promesa del Eterno. ¿Y sabe qué? Puede llegar a ser activado a raíz de la queja. A raíz de la queja, nosotros mismos culpables, allí lo activamos. Ahora, pues esto qué quiere decir, ¿no? Pues esto, no, nosotros nos podemos lamentar de algún hecho, esto no quiere decir eso, nosotros podemos hacerlo, claro que sí, no vamos de palo. Nuestra carne también se duele, ¿cómo no nos vamos a lamentar? Claro que sí, pero lo que no podemos hacer es quejarnos olvidando o cuestionando el poder y la dirección que el Eterno tiene sobre nuestra vida. Eso es otra cosa muy diferente. Yo puedo lamentar lo que me está pasando, claro. ¿Cómo que no? Claro. Pero a ver, siempre tengo que tener presente la fe en el Eterno. O sea, yo no puedo dar un paso contrario a eso. Existen muchas cargas, contrariedades, a las que muchas veces ni siquiera le encontramos explicación, pero lo que no podemos es cuestionar ese poder, el poder de nuestro Padre Celestial. Miren, cuando decidimos nosotros cambiar nuestra vida, el pastor lo llama el nacer de nuevo. A mí ese es un tema, eso es más extenso que... Pero en sí, decidimos cambiar nuestra vida. Cuando hicimos una conversión, hablándolo así, recibiendo al Señor en nuestro corazón, facilito. Miren, empezamos a entender, a leer y a aprender las cosas espirituales. Y comprendemos que muchas de las cosas que ocurren o se mueven alrededor nuestro son de
índole espiritual, por lo cual debemos tratarlas en lo espiritual. Es de esa manera. Miren, segunda de Corintios 10, 4, 5 nos dice, yo no lo voy a leer solito. ¿Quién que esté atrás? No veo. ¿Johan está ahí? Sí, ya lo vi. Desde allá atrás, a que se escuche la voz hacia adelante. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Y después lo desmenuzamos. Leámoslo por favor, bien duro. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. Amén. Amén. Venga, menos. Mil gracias. Miren, esta segunda de Corintios, miren, la palabra es bonita cuando la desmenuzamos. Y cuando llega el Espíritu Santo así, diciéndonos a cada uno, inspirándonos, como me decía Montoya hace poquito, inspirándonos, le llega miren, ¿qué nos dice el pasaje? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, si no son carnales, ¿son qué? Espirituales, facilito, ¿sí o no? Y poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Aquí no nos está mostrando muros de papel. Aquí describe poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. Uy, mire estos argumentos. Una vez leía, o me pasaba a mí, me pongo yo, leer por leer, paso derecho. Y mire, el Eterno también nos da las armas espirituales para derribar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Todo aquello contrario a la palabra del Eterno. Es más, incluso todo aquello contrario a la palabra del Eterno que puede llegar a crearse en nuestra propia mente. Porque así es. Miren, esos argumentos, hoy en día que está internet y, bueno, sin fin de redes y que uno escucha pues mensajes, hombre, uno sí muchas veces se da cuenta que muchos de esos mensajes, por muy bonitos, muy lindos, son bien equivocados y errados. Bendito es el Señor, vanas palabrerías. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que tienen la Biblia aquí en la mano, yo creo que ni la leen. Por eso nosotros, ustedes ahí sentados, deben tener esto en su mano. Mire, ¿sabe qué? Hasta aquí tenemos cualquier cantidad. Porque ¿cómo saben ustedes que aquí les estamos diciendo la verdad? No más pensémoslo así. Entonces, ¿cómo saben ustedes que el que está al frente les está hablando con la verdad? Pues porque está leyendo palabra, porque ustedes la están leyendo ahí. Y si no, no tiene sentido. Miren, hace poco escuché una cuestión, mire, he escuchado hasta tratan la fe como un agüero. Vaya 7 veces, móntese 7 veces, sóbelo 7 veces y verá que eso es suyo. Y se curan en salud. Si no es suyo, es porque usted no lo hizo con fe. ¿Y sabe de dónde salió eso? Y la gente lo cree. Miren, escuché a un hombre, eso sí, de verdad, me perdonan, yo corro. Miren, escuché a un hombre de una iglesia, de una comunidad, con mucha afluencia aquí en Bogotá, pero afluencia, mire, si no son cientos, son miles, hacen fila. Y escucho a este hombre decir que el poder del Eterno está limitado por el hombre. Yo casi me caigo ahí para atrás. O sea, que el creador de todo, el dueño de todo, el que tiene el poder, la soberanía de todo, está limitado
por el libre albedrío de un ser humano. Y la gente se levantaba y decía amén. Dios, estos son los argumentos de los que nos habla la palabra. Para eso es lo que tenemos que estar preparados. Porque si no, pues, ¿dónde vamos a parar? Y dice, continuemos ahí, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Adonai y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Mashiach. No es el pensamiento del vecino, todo pensamiento, mi pensamiento. Lo pensé erróneamente, no, venga para acá, entonces aquí, lo llevo cautivo a la obediencia en Mashiach Yeshua. Ahí es donde tiene que estar. Esa es nuestra lucha. Prácticamente la pelea viene a ser contra nosotros mismos. Bueno, en fin. Esa batalla en Refidín, mire, podemos tomarla como todas aquellas luchas espirituales, ¿sí? Que tenemos o que podemos llegar a tener, ¿no? ¿Sí? Ataques que pueden afectar el área física, emocional, económica, ¿sí? Y ahí vienen todo este poco de aprovechados con argumentos vanos ahí. ¿Por qué? Porque la persona ahí está débil, generando desconcierto, duda, desánimo, genera desunión en un hogar. ¿Cuántas veces lo hemos visto? O en toda una comunidad para que no se continúe por el buen camino. Eso es una destrucción a devastar, a arrasar. Por eso la importancia, me recuerdo que mi pastor se paraba aquí y decía, la importancia de estar siempre atentos, sensibles al Espíritu Santo y fortalecidos en Mashiach Yeshua. Y es que la palabra, desde donde la abran hasta donde la cierren, siempre habla de eso, fortalecidos en el Señor, así. Miren, Efesios 6:10, 11 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Elohim, vestíos de toda la armadura de Elohim, ya lo aclaramos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, según la versión que se esté leyendo. Entonces, nos dice que vestirse de la armadura, pero miren, esto no es imaginario, esto no es que, me imagino que me puse aquí, el yelmo de la, no. Imaginar es un sueño, eso es una quimera. No, esto es una realidad. Esto es una realidad, esto es una herramienta espiritual real que debemos usar. Así de sencillito es, porque hay acechanzas. A veces uno piensa que los ataques simplemente, no, que es que este se me vino por delante y este habló mal de mí. No, esos argumentos, toda esa cuestión, eso está por todo lado. Miren, la vida del creyente, la vida de nosotros somos creyentes, ¿o no? ¿Sí? Es un viaje de transición, ¿sí? Como lo fue el recorrido que emprendió el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Y en ese viaje que nosotros prácticamente iniciamos desde nuestra conversión, o sea, también vamos a enfrentar y superar desafíos y batallas durante el recorrido. El Eterno nos prepara para ello. Él nos ama, Él sabe. Yo como todos ustedes, o muchos, no sé, también tengo cargas, tengo enormes cargas. No se nota, pero sí. El Señor conoce nuestras luchas. Sabe los desafíos que diariamente podemos llegar a enfrentar. Él lo sabe. Por eso nos da las herramientas necesarias para que los superemos. Pablo, este apóstol,
Pablo en Efesios 6, 10, 18. 6, 10, 18. Esto deberíamos tenerlo escrito, pegado en un papel, armado en un cuadro y pegado ya en la pared de nuestra casa. Eso deberíamos así, como el Padre Nuestro, así igualito. Él indica que debemos equiparnos, vestirnos, equiparnos espiritualmente de toda la armadura de Dios, lo cual, como lo vimos, es la herramienta espiritual que el Eterno nos otorga para que podamos vencer cualquier acechanza, cualquier emboscada. Efesios en el versículo 10 inicia instruyéndonos que debemos depender, mire, debemos depender de la fortaleza que proviene del Eterno. Aquí no es del ser humano, aquí no es de que porque el otro habló bonito, porque se viste chévere, porque se llenó. No, aquí dependemos es de la fortaleza que proviene del Eterno. Y eso sucede a través de nuestra relación con Yeshua. Porque la misma palabra nos lo dice en Juan 15:5. Sin Yeshua, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El versículo 14 de Efesios, mire, nos dice, vamos en el 6, ¿no? Versículo 14 de Efesios nos dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire como aquí señala la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La verdad es una parte fundamental en la vida de nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque estaríamos transgrediendo todo, porque Yeshua se describe en Juan 14:6 como el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en Juan 16:3 es llamado el Espíritu de verdad, en el que debemos estar y andar. Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad, en Mashiach Yeshua, en el Espíritu Santo, vestidos con la coraza de justicia. Miren, el versículo 15, aquí, es que me gusta ir a la par, perdónenme. Mire, nos habla de tener calzados los pies con el apresto, con el apresto. Por eso es bonito, ya, yo sé, y todos hemos pasado por eso, yo sé que todos hemos leído la Biblia cualquier cantidad de veces. Yo la vez pasada estaba tratando de recordar y yo decía, no, pues, yo creo que bastantes, de verdad. Yo pienso, pero cuando ya, o sea, cuando el Eterno nos revela, cuando, así como decimos en la Parashá, o sea, que abre la mente para que entendamos, ¿sí? Así que el Espíritu Santo así nos inspira. Empezamos a desmenuzar esto. Empezamos a ver que esto tiene un sentido, que esto no estoy leyendo porque lo leí y ya porque aquí está bonito, no, porque me lo dijeron allá. No, tiene un sentido para aplicarlo en mi vida. Si no, no cambiamos. Esto no, miren. Tener calzados los pies con el apresto, con la preparación. El apresto es la preparación, la disposición del Evangelio de la paz. Del Evangelio de la paz. Y la palabra nos nombra cosas sencillas. Vístase, póngasela. A ver, cosas que conocemos, para que entendamos. O sea, nos habla como niños. Y eso es bonito. Porque si a mí me nombraran otra cosa diferente que no fuera zapato, no lo entiendo. Miren, Romanos 5:1 nos indica que tenemos justificación por la fe, por nuestro creer. Por eso es que eso no lo podemos perder nunca. Justificación por la fe. Y tenemos paz con el Eterno por medio de nuestro don Yeshua. Eso dice Romanos 5:1. Por lo cual, habiendo sido justificados por el creer, debemos compartir ese sentir. No nos podemos quedar con eso guardado. Debemos compartir ese sentir, ese mensaje de paz que nos habla la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos impulsa, como decía Jaime en una ocasión, a ser embajadores de Mashiach donde nos encontremos.
Es que es más, eso es nuestra obligación, eso nos lo ordena la palabra. Y el versículo 16 nos habla de la fe. Dice, mire, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Nos describe un escudo. El escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La seguridad en el eterno. O sea, apropiarnos de eso. Porque el creer en el eterno es tener la convicción de que todo está bajo su control. Si yo no creo eso, voy a resultar diciendo un montón de argumentos como los dijo ese señor. Por allá el caballero ese que les nombré ahorita. Es tener eso, el creer en el eterno es tener la convicción de que todo está bajo su control. Y esa es nuestra defensa contra cualquier argumento contrario a su palabra. Contra cualquier ataque que pretenda apartarnos del camino de bendición que fue otorgado por gracia a través de nuestro Don Mashiach, que ni siquiera lo merecemos, nos lo regalaron. Miren, Hebreos 11:1 define la fe como la certeza, es decir, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no lo puedo ver con mis ojos. El pueblo de Israel no vio jamás. O sea, vio el mar abierto, pero jamás cuando llegó a la orilla del mar vio el camino. Yo que estoy encerrado. Ustedes tienen la certeza de que ese camino, como este paso que está aquí, así se nos abrió. Entonces dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, por lo cual podemos nosotros decir que la fe, siendo una experiencia personal, porque es una experiencia personal, o sea, yo no me puedo basar por la fe de mi hermano Pablo, nombre de fe, pero pues yo no puedo aprender de la fe de él. Sí, me sirve como ejemplo, pero si yo no la siento, ¿qué hago? No, eso es una experiencia personal. Es una determinación. Yo decido. Es una determinación, es algo que yo elijo, que nos identifica como creyentes. Por eso nos llamamos creyentes, porque creemos. Eso es una determinación. ¿Por qué? Porque aún en medio de la adversidad creemos en el poder, la soberanía y la dirección del Eterno en nuestras vidas y en todo lo que existe. Una decisión. Mira que decía Montoyita, el Eterno decidió amar a su pueblo, porque no elige amar. Yo elijo amar al Eterno, así de fácil es, y Él me ama. Por esa fe, por ese creer, por esa seguridad en el Eterno, la palabra nos enseña que podemos levantarnos, confrontar y superar en Mashiach Yeshua todo aquello que el mundo, los ojos, nuestros propios ojos o nuestra propia mente dice que no se puede. Ahí está. Esa seguridad. Y la espada del Espíritu, mire aquí, ¿cuántas veces nos la señaló nuestro pastor? La espada del Espíritu. Hay unas grandes así, hay otras pequeñitas así, no, iguales. Es la palabra. El Eterno nos dejó en su palabra aquí. O sea, lo que están diciendo allá, mírelo aquí. No dice el Eterno, créame a mí. Esa es nuestra defensa contra esos argumentos. Mire, nuestro Don Mashiach en Mateo 4:1, 11, Mateo 4:1 al 11. Por favor, si estoy mal me corrigen. Por favor. Mire, usó la escritura para confrontar al enemigo, derribando sus argumentos. Eso es un ejemplo para nuestra vida. Nuestro Don Mashiach. Diciendo, no solo de pan vive el hombre.
El versículo 18 nos habla de la oración, velando en todo tiempo con toda oración. Ya no me demoro mucho, no me demoro. Velando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es el medio por el cual a través del Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh, nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, tenemos esa conexión, esa hermosa conexión. Por lo tanto, eso debe ser fundamental, debe ser un acto fundamental, principal en nuestro diario vivir. Si pensamos en que tenemos que levantarnos a bañarnos los dientes, a asearnos, a no sé, cualquier cosa, mire, todo eso entra a segundo plano. Y es que uno, así en comunicación con Dios, mire, créame que hasta no demora. El mismo Eterno lo permite. Le abre uno campo, le abre uno tiempo, le abre un espacio. Eso debe ser fundamental. Mire, la armadura de Elohim es esa defensa, eso es una herramienta que el Eterno nos provee para la victoria y nos fue otorgada por gracia a través de nuestro Mashiach. Por eso debemos equiparnos con ella cada día. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El vecino no es el que está alegando conmigo, es ese espíritu que está ahí. ¿Por qué? Porque estas potestades, si se les permiten, pueden causar mucho daño. Pueden arrasar comunidades enteras, pero enteras. Por todo esto, debemos fortalecer cada día más nuestra relación con el Eterno, dependiendo del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Mire, uno se separa, a mí me pasa, cualquier cantidad de veces, y uno ya sabe que la embarró. No, ¿por qué no me esperé? Uno sabe. Entonces debemos depender del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Orando sin cesar, es orar. Y como pueblo del Eterno, aquí como comunidad nosotros, porque somos pueblo del Eterno, aquí no digamos otra cosa, somos pueblo del Eterno, debemos permanecer unidos en Mashiach Yeshua, así como esa unidad ya de Moshe, Aarón y Hur, de Josué, apoyándonos unos a otros, orando los unos por los otros, para prevalecer. Y preocupándonos realmente por lo que nos tenemos que preocupar, que es continuar extendiendo el mensaje de salvación al mundo. El reino. Gracias. El reino. Cada parte de esta armadura, descrita aquí en la palabra, cada parte tiene un propósito específico. Eso lo vemos claro. Y como tiene un propósito específico, es fundamental para nuestra vida. Fundamental. Si lo aplicamos en nuestro día a día, aparte de confrontar, frenar, confrontar y vencer, fortalece nuestra vida espiritual. Totalmente. Ahí nos habla de todo. Nos habla de fe. Nos habla de orar. Nos fortalece nuestra vida espiritual y física. Y nos ayuda a continuar andando de la mano de nuestro Adón Yeshua por el camino que conduce hacia la bendición. Camino que el enemigo siempre va a tratar de interrumpir. Pero ahí va a tener. Él no tiene poder. No tiene poder. No es más grande que el que tenemos nosotros. No tiene poder. Para terminar, leer un versículo aquí rapidito y ya, mire. Segunda de Tesalonicenses 3:3 nos dice, pero fiel es el Señor quien nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Debemos depender de esa fortaleza, la fortaleza que nos habla la palabra, que proviene del Eterno, que también nos nombra Efesios 6:10, fortaleciendo cada día más nuestra fe.
y en completo agradecimiento con nuestro Padre Celestial, nuestro Am Mashiach, y guiados por el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh. Señor, los continúe bendiciendo, a ustedes, a sus familias, los continúe prosperando grandemente, a todos conjuntamente. Recibo también la bendición de parte de ustedes. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Gracias. Congregación de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan ladnu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. Amén. Cuando el arca se posaba, Moche decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Bueno, vamos a, con toda la fe,
Realizar la bendición por nuestro país, Colombia. Tanto lo necesitamos hoy en día con tanta cosa. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple, por favor, los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro amado pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de su amor, extiende sobre él la azúcar de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo, bendito eterno, pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Deuteronomio 34:6 dice: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver a Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra amada congregación, por nuestra Keilah Shekinah. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Yesai, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shelomo, que Él bendiga a toda la congregación mesiánica Shekinah, a toda esta Keilah conjuntamente, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del universo los bendiga siempre, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo, extienda sobre vosotros el abrigo, shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como Él lo ha prometido, que así sea siempre su voluntad. Amén. Vamos a recibir la bendición sacerdotal. Encuentra en Números 6, del versículo 22 al versículo 26, que inicia: entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, y les diréis: nosotros somos hijos de Israel. Nosotros somos hijos de Israel, somos hijos de Dios. Llévare Adonai beyismereja, el Señor te bendiga y te guarde. Yaer Adonai panabeleja bijuneja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yisa Adonai panabeleja beyasenleja shalom, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Gracias mesiánica Shekinah, el Señor los continúe bendiciendo a todos grandemente y sus familias.
Sí, así de pie vamos a hacer, por favor, de pie vamos a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas. De pie, por favor. Gracias. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levíticos 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3:10 y 11. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3:9 y 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Elohim de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Traigamos por favor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Para los que nos ven desde sus pantallas, ahí aparece el número de la cuenta donde pueden hacer las transferencias y consignaciones de diezmos y ofrendas, y el número donde lo pueden reportar. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, les recordamos las diferentes actividades que tenemos el día de hoy. El horario está puesto, está publicado ahí en la cartelera. Las reuniones empiezan a la 1:30 de la tarde. No se olviden los miércoles en la mañana, el grupo de oración 6 de la mañana a través del link. Vamos a tener un anuncio sobre la fiesta que nos aproxima. Fernando, por favor.
Shabbat Shalom, congregación. Entonces comenzamos el ciclo de fiestas y la primera que se aproxima es Purim, que es el 13 de marzo a las 7 p.m., es un jueves. Entonces, de hoy en 8, Dios mediante, traigo las inscripciones para repartirlos. Es una fiesta que vamos a aprovechar para evangelizar, para que invitemos personas, por favor, invitemos personas a la congregación, ya aprovechando la paracha de hoy, para evangelizar, es muy importante. Igualmente les voy a enviar una invitación al chat de la congregación, una invitación formal para que se la pasen a sus invitados, a las personas que vayan a traer acá. También les recuerdo que, como habrá un plato de comida y va a haber unos premios, ya que la idea es hacer como una especie de concurso, entonces las ofrendas es lo que el Señor ponga en sus corazones, ¿sí? Para esta fiesta. Y para los que nos ven en virtualidad, a todas estas personas que nos ven por primera vez o nos están siguiendo, pueden venir a la fiesta aquí, por favor, previamente llamar al teléfono 311-807-3577 para que se pongan en contacto con nuestra comunidad y conocer de ustedes e invitarlos cordialmente para esta fiesta. Que el Eterno los continúe bendiciendo. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577. donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.